Gloria a Dios. Pues yo disfruto mucho participar de estos momentos y de participar de la reunión de todos los santos, porque tú eres santo, tú eres hijo de Dios, ¿sí? Tú eres justo. Si Cristo vive en ti, tú eres justo, eres santo, ¿sí? Somos el pueblo de Dios. Somos esto que el apóstol Pablo decía, pueblo escogido, real sacerdocio, lo que hablaba Maru la semana pasada, una generación, una generación. Hay una genética diferente en nosotros, no por nosotros, sino por su gracia. Yo disfruto mucho estos ambientes en donde se comparte la palabra, ¿sí? Y Dios hace propicios estos ambientes, ¿sí? Hay un ambiente de fe. Y no hablo de una atmósfera externa, hablo de algo que está dentro de ti y de mí. Pero como todos participamos de lo mismo, por eso todos podemos sentir lo mismo y ver al mismo, escuchar al mismo, que es a Cristo, revelado a través de su palabra. La verdad es que yo le quiero dar gracias, aprovechar este tiempo a Dios y también a nuestra pastora. Pastora, muchas gracias por esa expresión de humildad y de reconocimiento de que lo que se comparte aquí es Cristo. Gracias a todos los colaboradores también, a Maru, a Marco, que podemos compartir y que somos sus servidores, ¿sí? Nosotros no somos más, somos servidores. Pablo decía, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Sino servidores de la obra de Dios, pero servidores de ustedes. Así que, ¿qué te parece si comenzamos a cambiar el chip y dejamos de ver esto como una conferencia y lo vemos como una mesa? En una mesa hay conversaciones, en una mesa compartimos el pan. En conferencias tú te sientas, escuchas y ahí lo que aprendiste, te llevas y ya, o apuntas los puntos. Pero esto va más allá de una plática. Esto es una mesa en donde todos estamos sentados. ¿Y qué crees? El que sirvió y el que preparó esa mesa no fue la pastora, no fue Asael, no fue Marco, no fue Maru, fue Cristo, fue el Padre. Y nos invitó a sentarnos a todos a esa mesa. En esa mesa no hay lugares privilegiados. En esa mesa todos esos lugares son lugares de honor, ¿sí? Todos esos asientos son lugares de honor. Y hoy estamos compartiendo un alimento. Hoy estamos comiendo el pan de vida. Eso es lo que hay en esa mesa. El pan de vida, que es Cristo. El vino nuevo, ¿sí? Hay vino, hay pan, hay carne, hay alimento sólido, dice la Escritura. Entonces, este banquete está servido y Él te invita hoy a que participemos de este banquete. Así que vamos a participar de esto, porque todo esto es Cristo y Cristo está disponible para todo aquel que cree. Amén. Cuando estaba conversando con Dios sobre lo que hoy íbamos a compartir y a comer, porque esto es un alimento, recordé cuando estaban los 3 discípulos con Jesús orando. ¿Se acuerdan? Pedro, Jacobo y Juan. Y que se aparece Moisés y Elías. Y Pedro se sorprendió tanto que dijo, Señor, hacemos él dijo enramadas, ¿sí? Pero eran como altares, ¿sí? Altares para que ni Moisés ni Elías se vayan, que aquí se queden. Porque tú puedes decir, pues qué tan importante puede ser Moisés y Elías. Pedro era judío. Y para el judío, Moisés era top de top, ¿eh? Moisés era algo grande. Y Elías, pues imagínate, un profeta tremendo. Pero cuando Pedro todavía está ahí diciendo y organizando hacer ahí unos altares, dice la Escritura que una nube, ¿sí?, desciende sobre ellos, una nube de luz, y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. En Él tengo complacencia, a Él oíd, a Él escuchen, a Él oigan. Cayeron rendidos, postrados, ¿sí?, los 3. Pero te platico todo el contexto, porque lo que yo escuché, cuando estaba diciéndole al Señor, ¿qué es lo que vamos hoy a comer? Era esto: a mi hijo oíd, oíd a mi hijo. ¿Cómo oímos la voz de Dios?
Esto es algo bien importante que tú y yo tenemos que preguntarnos. ¿Cómo estamos escuchando hoy la voz de Dios? En muchos contextos cristianos, la mayor parte, ¿sí? Se ha hecho muy común el escuchar el Dios me dijo. No sé si lo han escuchado o si lo hemos dicho. Es que Dios me dijo esto, y es que Dios me dijo esto, y es que Dios me mostró esto. Y esto es posible. Claro que Dios nos habla, claro que Dios nos dice cosas, pero hoy vamos a ver a la luz de la Escritura cómo es que Él nos habla, ¿sí? Cómo es que el Padre habla. ¿Para qué? Para que no nos confundamos entre impresiones personales, emociones o pensamientos subjetivos, que podríamos pensar, Dios me está hablando. Pero necesitamos ver a la luz de la palabra cómo es ahora, cómo Dios le está hablando a su iglesia, cómo es Dios, cómo es la voz de Dios, qué es lo que contiene la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos oyen la voz de Dios? ¿Sí? Fíjate, esto es algo hermoso. Yo le preguntaba ayer a mi esposa, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste que Dios te habló? Porque fue algo que yo me pregunté. Y yo cuando yo me preguntaba eso, dije, no, pues todos los días, porque veo los cielos, veo que desperté, pues ahí Dios me está diciendo que me ama. Pero otra vez volví a la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que oíste la voz de Dios? Iba más profundo y me decía, no con estos oídos, no te confundas, sino realmente la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que la oíste? Entonces yo ahí me quedé así como, espérate. Pues en la palabra, pues yo la estoy leyendo, ahí escucho la voz de Dios. Y sí, claro que sí, ahí está su voz contenida. Pero en mi diario vivir, cuando la voz de Dios me interrumpió en lo que yo estaba haciendo y me dijo, ve, haz, da, di. Fue ahí donde yo dije, algo está pasando, algo está pasando. Porque no podemos llenarnos solo de información y de conceptos e ignorar el mover de Dios en tu interior. Esa voz que no es tu intuición, que no es el grillito Pepe que te está ahí hablando, no, es la voz de Dios. Y Dios quiere hacernos sensibles a su voz. Dice la palabra de Dios, que Dios habló de una manera suprema y suficiente en la manifestación de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Cuando el verbo, que es la palabra, se forma como carne, ¿sí? Dice que habitó entre nosotros y anduvo entre nosotros. En varias conversaciones con los discípulos y con personas, Jesús siempre hacía referencia que si querían ver al Padre, lo tenían que ver a Él. Que si querían escuchar al Padre, tenían que escucharlo a Él. Entonces vemos cómo la palabra afirma, ¿sí?, que la palabra suprema y suficiente de Dios es la manifestación de su Hijo Jesucristo. No hay nada más que agregar, no hay revelaciones nuevas que podamos nosotros encontrar y, yo tengo una revelación nueva. No, Dios nos hace, vamos a entender esto, pero Dios nos hace discernir que no hay nuevas revelaciones. No hay nuevos moveres, es el mismo desde el principio, que se nos está revelando, se nos está dando una mayor conciencia de aquello que ya existía desde antes de la fundación del mundo, que por Él fueron hechas todas las cosas, que es Cristo. Pero no nos podemos dejar llevar por novedades, no nos podemos dejar llevar por, mira, acá hay algo fresco, acá hay algo nuevo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero se nos está revelando, y esto es algo hermoso. ¿Por qué? Porque su palabra, aunque está contenida en el Logos, iba a agarrar una Biblia pero no traje, pero aquí tengo todo ya, listo. Ahí está contenida su palabra, se nos sigue revelando más profundo. No sé si les ha pasado que leen una cita y en un momento de la vida Dios les habla de una manera, pero pasan meses o pasan años y lo vuelven a leer y hay algo más profundo. ¿A cuántos les ha sucedido eso?
¿sí? Si no te ha sucedido, no te preocupes, no te preocupes, no está sucediendo nada malo en ti, ¿eh? Porque a veces, ay, algo me está pasando mal, no te está sucediendo nada malo. Pero vamos a entender que no hay nada más que añadir a su palabra. No hay nada más que añadir a esta revelación completa, que es la revelación de Jesucristo. Vamos a ir a Hebreos, al libro de Hebreos 1, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjate bien, está diciendo en otros tiempos, está hablando de pactos antiguos, ¿sí? En otros tiempos, ¿sí?, habló de muchas maneras, muchas veces, ¿sí?, a los padres por medio de los profetas. Pero en los postreros días, que son, ¿cuándo son los postreros días? ¿Es un futuro o es hoy? Es hoy. Después de la consumación de la cruz, de la obra de Jesús en la cruz, su resurrección y la impartición de su espíritu sobre la faz de la tierra, es este tiempo del que está hablando. En los postreros, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjate bien, no nos está hablando de muchas maneras, no nos está hablando de muchas formas, nos está hablando solamente por el Hijo. O sea que en el Hijo, en Cristo, está la voz de Dios. Él es, dice la Escritura, que con la palabra de su poder, no dice que con el poder de su palabra. Esto tiene algo interesante, porque no es que la palabra tenga poder, dice que con la palabra de su poder, ¿sí?, la palabra de su poder creó todas las cosas. Esto es algo que debemos de entender. Por eso no podemos decir mi palabra. No es tu palabra, es su palabra puesta en ti, ¿sí? Si tú estás declarando algo hoy, que sea su palabra, no los deseos de tu corazón humano, que sea su palabra, porque es su palabra la que tiene ese poder, ¿sí? Amén. Ok, Jesús le dice a sus discípulos en un momento: mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz, ¿sí? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo? ¿Cómo es esto, iglesia? ¿Cómo nosotros, ya viendo que ahora el Padre en estos tiempos habla por el Hijo, cómo nosotros, porque somos ovejas de su prado, somos sus ovejas, ¿sí?, del Padre, de Cristo, cómo nosotros oímos esa voz de Él hablándonos y que podamos reconocerla? Requerimos, vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Listo? ¿Listos? Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Amén. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero dice cómo. Toda la Escritura es útil, es suficiente. Toda la palabra de Dios es suficiente para que, en pocas palabras, para equipar al creyente, para entrenar al creyente. Entonces, ¿cómo yo voy a escuchar la voz de Dios si no conozco su Escritura? ¿Cómo yo voy a discernir entre la palabra de Dios, la voz del mundo, la voz del enemigo, la voz misma de mi persona y la voz de Dios, si no comprendo y entiendo que toda la Escritura es útil para enseñar? Hay muchas veces que queremos hacer muy místico el que Dios nos hable, cuando Dios no habla de maneras místicas. Dios es bien claro y Dios ha hablado por medio de su palabra. Y si no conocemos esto que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo,
toda la Escritura es útil para prepararte a ti, para que seas capacitado, para redarguirte, para corregirte. ¿Cómo vamos a ser corregidos, iglesia? Correctamente, si no conocemos su palabra. Ahora, les decía de esta parte mística de la voz de Dios. Dios todo el tiempo nos está hablando. Dios todo el tiempo está hablando a sus hijos. No hay momento en el que Él esté callado, que tú te acerques en esta intimidad y que Él permanezca callado. Él está hablando. Él está comunicando algo. Él está comunicando hijo. Él está hablando Cristo. Él está hablando suficiencia. Él está hablando plenitud. Pero no como la concibe el ser humano. Porque el ser humano puede concebir la plenitud como tener cosas. ¿Sí? Entonces, la voz de Dios tiene que venir acompañada de promesas de cosas. Pero cuando Él habla de plenitud, Él está hablando de Cristo, no de cosas. ¿Sí? Sanidad. Quiero que Dios me dé sanidad y que me hable palabras de sanidad. Es que ya las habló. Es que Él ya se manifestó eso que Él habló. Pero a veces queremos escucharlo de una manera mística. Y como vimos en estos tiempos antiguos, ¿cómo le habló a Moisés? ¿Recuerdan cómo Dios le habló a Moisés? En una zarza, ¿sí? Ardiendo. Dime si eso no es llamativo. Claro, Dios tenía que llamar la atención de Moisés. Y Moisés vio la zarza y dijo, ay, mira, no se consume, ¿no? Hasta hay un corito, ¿no? Que Moisés veía la zarza y que no se consumía y él quería saber qué había ahí, ¿no? Y ya la voz de Dios le habló y le dijo, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y qué cosa tan asombrosa. Pero muchas veces, como nos quedamos en esos sucesos, decimos, no, pues yo quiero que Dios me hable a través de algo así como bien poderoso para entonces yo sí escuchar a Dios. ¿Cómo le habló Dios a Samuel? ¿Recuerdan? Samuel dormido y él corría con el sacerdote, ¿no? ¿Me hablaste, Elí? Elí, ¿verdad? No, yo no te hablé. Y otra vez, era una voz audible, era una voz externa, de afuera, que le estaba hablando al individuo, a la persona, al elegido, al escogido de ese momento. Y muchas veces el pueblo de Dios quiere escuchar la voz de Dios así. Pero en Hebreos vemos cómo dice, en otros tiempos Dios habló de muchas maneras y muchas veces a los padres por medio de los profetas, pero en estos tiempos habla por el Hijo. Entonces, el Espíritu Santo, fíjate que como la administración de los pactos es muy importante que la entendamos, porque en la administración del antiguo pacto, ¿ya existía el Espíritu Santo? Sí, claro que sí, Él es Dios. Desde el inicio, porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Verdad? Los agarré ahí tambaleando. Desde siempre ha sido Él. Pero su operación, fíjate cómo era Él. Descendía, visitaba, dejaba un mensaje y se iba. Y luego venía en otro tiempo y descendía, daba un mensaje y se iba. Esa era la administración en el antiguo pacto de la operación del Espíritu Santo con los que Dios elegía. Pero en el nuevo pacto, la administración del nuevo pacto es que el Espíritu Santo ya no viene del cielo, te visita, te da un mensaje y se va, sino que ahora desde dentro de ti, Él está hablando palabras de vida. Desde el centro de tu ser, Él está hablando palabras que renuevan tu entendimiento. Por eso es importante entender la administración de estos pactos. ¿Y qué sucede cuando la iglesia, que fue incluida en el nuevo pacto, quiere vivir con la administración del antiguo pacto? Llamar a la presencia para que venga. Necesitamos, esto no es una crítica destructiva de lo que sucede en otros lados. Esto es para que podamos entender y darnos cuenta que ya no hay más espíritu que Dios tenga que derramar sobre ti, porque Él ya lo derramó todo sobre ti. Ya eres bendecido, ya eres bendecida, no con cosas, con su presencia.
Y la voz de Dios es una voz, es una sustancia, es una presencia que no viene a visitarte, sino que vino a habitarte, vino a gobernarte. Y que su voz, fíjate bien, su voz es el pan de cada día. Su palabra es el pan. Jesús decía en el Padre Nuestro: Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Y danos hoy el pan de cada día. Muchos asumimos que esto que Jesús oraba era la provisión de la comida física, pero Jesús estaba hablando del pan de vida que era Él. Danos hoy el pan de cada día. Cada día Dios está hablando algo. No una nueva revelación ajena a la Escritura, sino que te está hablando algo que ya está en su palabra y que te está confirmando y afirmando en Él. Que Él te diga que te ama no es algo nuevo, es algo que está escrito, pero que cada día tiene un sentido diferente a nuestra vida. Él nos ama, Él nos amó en la cruz y Él nos amará por siempre. Entonces su voz es este pan de cada día que tú y yo requerimos comer, requerimos escuchar, requerimos atender. Levanta tus manos ahí donde estás. Señor, que hoy podamos entender, Padre, que tu voz, que escuchar, que oír tu voz no es un acontecimiento aislado, que escuchar, que oír tu voz es el pan de cada día, que oír tu voz es este presente continuo y eterno. Cada vez que tú estás hablando, tú estás revelando al Cristo que nos habita, Señor. Tu voz no es un acontecimiento distante, tu voz es una sustancia continua en nuestro interior. Gracias, Señor. Gracias, Padre. La voz de Dios para la iglesia no se encuentra en revelaciones privadas, no se encuentra en individuos, se encuentra en las escrituras inspiradas y reveladas. La voz de Dios no está en personas únicas. En la administración del antiguo pacto era así. Dios ungía a sacerdotes, a reyes, a profetas, pero era un pacto que excluía, porque hablando de millones del pueblo, solamente unos cuantos tenían esta unción. Pero en el nuevo pacto, su presencia no es excluyente, su presencia es incluyente. Él ha traído, dice, de cada lengua, de cada nación, de cada tribu. ¿Sí? Fíjate bien. Entonces, la palabra de Dios no se encuentra en revelaciones privadas, en unos individuos. ¿Sabes que hoy la revelación de Dios está en ti? ¿Sí? Hermano, la revelación de Dios está en usted. La revelación de Dios está en ti, Jesús. La revelación de Dios está en la pastora, en Maru, en Lola, en todos los que tienen al Espíritu Santo. ¿Cuál debería de ser nuestro impulso y nuestra intencionalidad? El ir más profundo en esta revelación, el ir más profundo en su presencia, en ir a estas escrituras inspiradas, reveladas, y darnos cuenta que escuchar su voz no es una experiencia mística ni sobrenatural, sino de entendimiento. Su voz es revelación, es un entendimiento en la revelación de su palabra. Amén. Si estamos entendiendo esto, Él viene a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cuántos han podido experimentar este alumbramiento del entendimiento? Yo creo que muchos, si no es que todos. Tú puedes decir, no, pues ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Claro, es algo que el Espíritu Santo está haciendo en ti, que lo que no entendías antes, ahora lo puedes entender. Que se nos alumbró el entendimiento, que se nos está revelando su palabra. Y es vital, iglesia, que tú y yo entendamos
que la exposición a su palabra, ¿sí?, y al entendimiento correcto del Evangelio es lo que hace posible el alumbramiento, ¿sí?, de nuestro entendimiento. No, yo en mi casa. No, yo acá separado del cuerpo. No, Él nos ha hablado a pertenecer a un cuerpo. Estés en Timbuktu, estés en México, estés en Francia, estés donde seas. Él te ha incluido a un cuerpo, a una comunidad, ¿sí? Entonces tú y yo no podemos andar, vamos otra vez a la administración del antiguo pacto. Los profetas andaban vagando solos en el desierto, pero Dios no te llamó para que tú corras una carrera tú solo, ¿sí? Él nos llamó para que, dice, hasta que todos lleguemos a la estatura, ¿sí?, del varón perfecto. No dice hasta que Asael, hasta que el pastor, no, hasta que todos. ¿Y cuántos son todos? Todos, ¿sí? Todos. Es vital que entendamos que la exposición a su palabra nos va a dar esta luz a nuestro entendimiento, ¿sí? Que no te aburra abrir la Biblia. Ay, ya sé, es que tengo insomnio y cuando abro la Biblia me quedo bien dormido. No, reprende sueño. No caigas en eso de que, quiero dormirme y abro la Biblia, ¿no? Como mi somnífero. No, encuentra la riqueza que hay ahí y que se nos está revelando día con día, porque Dios no está hablando de algo que sucedió hace mucho tiempo. Dios está hablando de algo que está sucediendo en nuestros corazones. No, es que sucedió con Israel. Tú sabes que el éxodo que vivió Israel es algo que tú y yo experimentamos en Cristo. ¿Cómo, Asa? ¿Yo crucé un mar rojo? Sí. ¿Cómo, Asa? ¿Dios me sacó de Egipto? Sí. Pero necesitamos la revelación de su palabra inspirada para que podamos ver que no solo sucedió con un pueblo hace miles de años, sino es algo que sucedió con nosotros. ¿Vagamos por un desierto? Claro que sí. ¿Llegamos a una tierra prometida? Claro que sí. Y no está hablando de cosas geográficas, está hablando de la única realidad suficiente para ti, para mí, que es Cristo. Cristo es la tierra prometida. Cristo es el maná que descendió del cielo. Cristo es el agua de la peña que salió. Y si tú ves esto hace mucho tiempo y como historias, no vas a poder disfrutar las riquezas del pan de cada día que Dios tiene para contigo y para conmigo. Esto es algo hermoso. Su palabra es vida. Su palabra es alimento. Su palabra es medicina a nuestros huesos. Pero muchas veces corremos a otros lados. La pastora decía, no es malo que te tomes una pastilla. No, aquí no, eso no se condena, porque pues la medicina también es parte de la ciencia que Dios ha dado al hombre. Pero pon en práctica la palabra. Pon en práctica, ¿sí? No pruebes a Dios. Prueba esa fe, ¿sí? Y si no sucede, no te decepciones, no digas, no creí, no sucedió. En todo dice que el justo por la fe vivirá. Vivamos todos los días por medio de la fe. Cada día es una prueba a esta fe. Entonces, abraza esto a tu corazón, ¿sí? Recíbelo de una manera personal, porque no te voy yo a decir aquí que ya no tomes pastillas. Escuchen bien, porque luego no van a decir, ya sé, él me dijo que no tomar. No, yo no te estoy diciendo que no lo hagas. Yo te estoy diciendo que vivas por fe, ¿sí? Aclaramos, sí, y está grabado ahí en las cámaras. Ok, te quiero dar dos significados de dos palabras que yo cuando estaba en esto las escuché en mi interior, pero pues no sabía qué significaban. Infalible e incuestionable. Si lo quieres escribir o grabar en tu cel, lo que significan no lo puedes buscar en internet. Infalible, ¿qué significa infalible? Todo aquello que no puede equivocarse, fallar o errar. Eso es algo infalible. Incuestionable, no admite lugar a dudas, debate o refutación. Estas dos palabras resonaban en mi mente. Infalible e incuestionable. Y rápido venía a mí también esto es su palabra, es su voz, es su sustancia, porque tú y yo no podemos opinar con Dios sobre su palabra, porque es irrefutable. Tú y yo no podemos debatir o encontrar una falla en lo que Dios dijo, porque es infalible. Él no falla, iglesia.
Él no cambia. Y esto nos conviene a nosotros, porque lo que Él habló, Él no lo va a cambiar ni por tus errores que tú cometas. Lo que Él dijo y lo que Él es en su sustancia misma no va a cambiar por las decisiones que tomes. Vas a vivir consecuencias de tus decisiones, pero Él es amor. Y si Él dice que es amor, esto no cambia. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos se aferran a esto? Porque pues sí, pues es amor, pero cuando realmente conocemos este amor de Dios, no podemos ni siquiera contenerlo, no podemos ni siquiera permanecer así como si nada. Ay, sí, el amor de Dios. Ay, sí, ¿cuánto me amó? Porque no es información, es una sustancia. La pastora decía en la mañana, este amor, recordar a Jesús crucificado, sufriendo por nosotros, algo mueve en nosotros. Pero no vamos a lo mismo, no una emoción, sino que desde nuestro espíritu comienza algo a simbrar y a recordarnos cuánto Él nos amó. Y es importante entender y ver este sacrificio todo el tiempo, porque cuando algo que tú pides y no sucede como lo pediste, y dices, Dios no me ama, pero entiendes su sacrificio, te das cuenta, no era el tiempo o no era la manera, pero está fundamentado su amor no en lo que te da o no te da, sino en su sacrificio, en lo que Él pagó por ti, por mí. Él nos habla de esa manera, Él nos hace entender que no se trata de lo que yo como ser humano, individuo, quiero, sino es vivir en su propósito, en su tiempo, a lo que Él quiere. Entonces, esto infalible, incuestionable es su palabra. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué peligro habría si yo afirmo constantemente, el Dios me dijo, sin conocer su palabra, como algo infalible e incuestionable? No es que Dios me dijo que me fuera. No es que Dios me dijo que ya no te hablara. No es que Dios me dijo que ya no diera aquí. No es que Dios me dijo que ya no le sirviera. No, es que de verdad yo lo siento hacia Él y lo siento. Mira, cuando alguien o tú mismo, ¿sí? O alguien te dice, es que yo lo siento de verdad que es así, no discutas. No contendamos con esto. Permitamos, porque posiblemente en esta multiforme gracia de Dios, esta persona, o estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios, pero no podemos aislar su revelación de su palabra y estar diciendo que Dios nos dice y nos dice cosas que están totalmente contrarias a lo que Él habla en su palabra. Por eso te digo, no puedes ver como algo inefable e incuestionable el Dios me dijo, ¿sí? Porque estamos en un aprendizaje, estamos aprendiendo y estamos conociendo cada vez más. Ahora, yo entendí estos dos peligros. El primero sería colocar pensamientos humanos al mismo nivel que la voz de Dios. Colocar pensamientos terrenales, humanos, al mismo nivel que la voz de Dios. En el libro de Isaías 55:8, si gustan vamos ahí, Isaías 55:8. Dios habla algo a través del profeta Isaías. Y tenemos que encontrar este equilibrio y este balance entre lo que dice Isaías 55:8 y lo que dice Primera de Corintios 2:16. Ahorita vamos a entender esto. Tenemos que encontrar el equilibrio. Fíjense, Isaías 55 no es mezcla de pactos, es un equilibrio de estas dos verdades, porque son verdades inefables. Isaías 55:8 dice, hablando Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, tú puedes decir, esto ya no es para mí, porque yo ya tengo la mente de Cristo. Amén, es verdad, tenemos su mente. Pero yo te quiero preguntar algo, ¿no has tenido pensamientos contrarios?
¿No has tenido pensamientos de muerte? ¿No has tenido pensamientos del pasado que de repente como que empiezan a mover tu corazón y ya salió ahí la lagrimita? Eso no está en la mente de Cristo. Y no es que no seamos robots y que no sintamos. Necesitamos entender de qué mente o de qué pensamientos está hablando Isaías y de qué está hablando Primera de Corintios. Porque el pensamiento y los caminos de lo que habla Isaías 55:8 es el pensamiento humano, es el alma no renovada y no transformada. Por eso el profeta Isaías está hablando al pueblo y diciendo: sus pensamientos no son como los pensamientos de Dios, porque ustedes no tienen una mente renovada, porque ustedes ni siquiera tienen la vida del Espíritu, ¿sí? Entonces, en nosotros, en nuestra mente, hay un proceso de transformación. Entonces, por eso yo no puedo ver inefable, ¿sí? Todo lo que yo digo es porque Dios me lo dijo, porque estoy en una transformación. ¿Sí estamos entendiendo esto? Ahora, entonces, ¿cómo opera la mente de Cristo? ¿Hay dos mentes en mí hacia Él? Sí. En el Espíritu está la mente de Cristo gobernante, ¿sí? Y en tu alma está una mente que está siendo transformada, renovada, purificada, lavada, ¿sí? No se está mejorando Adán, no, porque Adán ya murió, no estamos siendo mejores, no. Es que Dios ahora nos dio ahora hasta un alma nueva, que se puede ir renovando y que necesita conocer lo que hay en la mente de Cristo. El alma es como es una válvula. Yo lo veía así. Todo lo que está contenido en el espíritu, si la válvula está cerrada, o sea, si tu alma no está siendo renovada, ¿qué va a expresar tu hablar? Lo viejo, lo anterior, el miedo, el rencor. Pero cuando esta válvula, veámoslo así, se abre, se está renovando y se está transformando. Entonces, lo que sale es lo que está en la mente de Cristo. La mente gobernante, su espíritu. Es cuando lo entendemos, cuando se está renovando nuestro entendimiento. Aunque tenemos la mente de Cristo, nuestra mente humana requiere una renovación, que es el mismo. Esto sucede por el Espíritu Santo. Romanos 12:2 lo dice claramente. No te amoldes a este siglo, no te amoldes a tu antigua manera de vivir, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Para qué? Dice, para que puedas comprobar. En otras palabras, vivir, disfrutar, para que puedas disfrutar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Su voluntad. Esto es algo que debemos de tener en cuenta. Ok, mis pensamientos humanos no son como los pensamientos de Dios, pero ahora yo tengo la mente de Cristo y puedo entender lo que Dios me está hablando, ¿sí? Y puedo ver. ¿Cuántos pueden ver? No con estos ojos, con los del Espíritu. ¿Cuántos pueden ver realmente? Ahora, ¿y qué estás viendo? Mi sueño cumplido. ¿Qué estás viendo? ¿A quién estás viendo? Esto debemos de verlo. La fe no nos lleva a ver cosas temporales en su máxima expresión. La fe nos lleva a ver a Cristo, la suficiencia, lo completo, lo total. En Jeremías vemos cómo también, esto ya no lo voy a leer porque ya es un poco extenso, pero hay un problema en este tiempo. ¿Por qué? Porque había profetas que hablaban vanas esperanzas, ¿sí? Es Jeremías 23, lo leen en su casa, lo van a leer todo el 23, y ahí nos está expresando esto de Dios hablando a través de Jeremías, y decía: estos profetas no los oigan, porque ellos dicen, Dios me dijo, y Dios me dijo, y soñé esto, y soñé lo otro, pero lo que están hablando está saliendo de su corazón, no de mi corazón, ¿sí? Y dijeras: oye, eso se oye muy, muy actual, ¿no? Pero sucedía desde los tiempos de Jeremías. Entonces debemos de tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque su voz es su palabra, y su palabra no pasa, no cambia, es inmutable. Yo no puedo decir hoy Dios me dijo y al mes siguiente decir como si Dios hubiera cambiado todo. No, siempre no era. Entonces es así. Ahora, ¿está mal? ¿Qué es lo que está mal?
No está mal eso. Fíjate, a veces pensamos, no, entonces tengo que confirmar y confirmar y confirmar lo que Dios me está diciendo. No, ¿qué tenemos que hacer en estos casos cuando tenemos bien claro que Dios nos habló y luego cambia las cosas? Es reconocer, reconozcamos, seamos sencillos, humildes. Me equivoqué, pero a veces para no vernos como que erramos, nos quedamos ahí plantados. No, es que sí, fue así. Oye, seamos humildes de corazón y digamos, ¿sabes? Y no es que lo andes divulgando, pero entiende tú y di, estoy aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Posiblemente fue una emoción, fue un impulso, fue un arranque. Ahí es donde se encuentra su gracia. Porque nos vamos a equivocar, familia. O sea, hay esta parte de, sí, no, pues es que yo pensé que sí era. Vamos a su palabra, afirmémonos en su voz y digamos, sí, me confundí, pero Señor, aquí estoy dispuesto a seguirte escuchando. Amén, iglesia. Esto es algo que debemos de abrazar, porque la imaginación humana no debe de reemplazar su voz. Y eso ha acontecido en mucho pueblo de Dios. La imaginación, lo que yo pienso que es así, no, es lo que su voz está hablando hoy a través de su palabra revelada. Entonces, ¿cuál es la voz de Dios? ¿Cómo oímos la voz de Dios? Ya lo estuvimos viendo. No es una manera mística, pero sí es una manera convincente, ¿sí? No es, yo creo que Dios me habló. No, cuando Él dice ve, vas. Cuando Él dice haz, haces. Cuando Él dice di, lo dices. No sé si me estoy dando a entender, porque tú puedes decir, ¿y cómo se oye la voz de Dios? Hasta que la oigas, vas a saber que es Dios. Yo no te puedo decir, la voz de Dios se escucha así y Dios, no. Cuando oigas la voz de Dios, tú vas a saber que es Dios hablándote, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está mimando tu carne, porque no está consintiéndote tus deseos, es porque Él está hablando su voluntad. Y cuando respondemos, iglesia, cuando respondemos a su voz, Él ve fidelidad. Fíjate bien, cuando respondemos a su voz, Él ve fidelidad. Buen siervo fiel. ¿Queremos responder a su voz? 1, 2, 3, 4. Todos queremos responder a su voz, porque Él está viendo fidelidad. Él ve fidelidad, pero no la tuya, sino la evidencia de Cristo en ti. Pero Él reconoce a sus hijos. Él ve la obediencia, la sumisión a su voz, porque su voz no es una sugerencia, su voz es gubernamental. Su voz no es una sugerencia de Jesse, yo Dios te sugiero que hagas esto. No, es Jesse, vas a ir y vas a hacer esto. Es diferente, ¿no? Pastora, Dios hablándole, hija Marcela, yo te sugiero que vayas y cuando tú quieras, cuando tú tengas ganas, cuando lo sientas, ve y arregla aquella cosa. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Y yo creo que a ninguno. Dios es directo, ¿sí? Dios, y cuando es Dios, fíjate, tú puedes decir, no es que si Dios te dijo, Dios te lo dijo. Porque esto no puede, sí confronta nuestros corazones, pero la verdad es que tú sabes realmente si Dios te habló o no te habló. Entonces esto no puede causar en ti tristeza, enojo, no, yo sigo convencido que Dios me habló, ¿sí? Porque Dios me dijo algo que sé que era Él, porque iba en contra de lo que yo sentía, iba en contra de lo que yo deseaba. Salmos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué nos da luz? Tu palabra. ¿Cuál es la lumbrera que alumbra este caminar en Cristo? No es tu camino, es el caminar en Cristo. Es su misma palabra. Su palabra confirma lo que está sucediendo en tu interior. Su palabra, mira, esto que yo sentía o me hacía vibrar, está aquí confirmado en su palabra. No hay algo que Él hable que no esté
en su palabra. Y Él nos da este entendimiento. Se me fue el tiempo. Creo que ya hemos terminado con esto, pero Jesús, cuando estaba con sus discípulos, Él les dijo que cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda verdad, ¿sí? Esto viene en Juan 16, ¿sí? Y dice que no hablará por su propia cuenta, sino que Él hablará y les hará saber todo lo que Él ha oído. ¿Quién ha oído? El Espíritu Santo. ¿Y qué oye el Espíritu Santo? Esto está tremendo. Él no hace lo que Él quiere. Espíritu Santo, haz lo que tú quieras. No, Él hace lo que Él oye. Pero ¿qué oye el Espíritu Santo? Fíjate. Ay, no, esto es hermoso porque ya lo están diciendo ustedes. Pero lo que oye el Padre, es lo que oye el Espíritu Santo, es lo que está hablando el Hijo y el Padre. Porque son uno. Entonces Él no habla como individuo. Él habla lo que ellos hablan. Él escucha y Él habla. Y Él nos lleva a toda verdad por lo que Él está oyendo y nos está guiando a esa verdad. Y dice que Él nos hará saber, ¿sí?, todas las cosas. Yo decía, pues está hablando de un futuro, ¿o qué me va a hacer saber? Y cuando esta palabra de que nos hará saber, cuando el Espíritu venga en nosotros, porque ¿cuántos tienen al Espíritu de Dios? Tú lo tienes, yo lo tengo. ¿Qué nos está haciendo saber? Y rápido me llevó a 1 Corintios 2:12, que dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, ¿sí? ¿Para qué? No, ¿sí? Y nos hace saber, fíjate, lo concedido en Cristo. ¿Ahí lo tienen? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, si en Juan les dijo, Él les hará saber, y luego el Espíritu me lleva aquí y me dice, ¿qué es lo que tengo que saber, lo que Él me ha concedido? Y me lleva a otra pregunta, ¿qué es lo que Él me ha concedido? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo siempre me está hablando todo el tiempo? Y me llevó a Juan 1:12. En Dios habla hoy, fíjate bien cómo dice. No sé si tengan la versión Dios habla hoy, pero Juan 1:12 dice que a los que le reciben y a los que creen en su nombre, les concedió el privilegio de ser hechos sus hijos. Entonces, regresa. Esto es algo hermoso, dáselo fuerte a Dios, porque Él lo que está hablando es una naturaleza en ti. Su voz siempre está confirmando la vida de su Hijo en ti. Su voz siempre está afirmando la nueva identidad que ahora tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Él nos ha concedido? Ser sus hijos. ¿Qué es lo que Él quiere que sepamos? Que somos sus hijos. Llueva, truene, tiemble, se caiga, se levante. Eres su hijo, eres su hija amada. Y si la voz que estás escuchando no está afirmando esto, entonces no es la voz de Dios. Pero si lo que Dios está hablando es que está afirmando su naturaleza, su identidad, su pacto, sus promesas en ti, es la voz de Dios que te está hablando. Cierra tus ojos. Gracias, Padre, te damos porque tu voz siempre nos lleva, nos guía. Que veamos la suficiencia de tu obra, Cristo. Esta voz, si nos está guiando en este momento, porque déjame decirte que hoy su voz te está hablando algo. Hoy su voz te está recordando algo. Hoy su voz te está diciendo, ¿en dónde fue donde te quedaste que dejaste de atender mi voz? No como condenación, sino para que acciones. Porque posiblemente hoy su voz hoy te está guiando a reconciliarte. Hoy su voz te está llevando a perdonar, a dar, a ir, a hacer, a hablar o a moverte. Pero necesitas saber que el Espíritu Santo no está hablando por su propia cuenta, ya que Él habla lo que oye del Padre y del Hijo. Y eso es lo que nos hace saber lo que se nos ha concedido. Gracias te damos, Padre, porque hoy entendemos que tu voz siempre está
hablando. Tu voz no es un sonido, tu voz es una sustancia, tu voz es un contenido, es una persona llamada Espíritu Santo, Cristo en nosotros. Gracias porque hoy todo tu pueblo puede afirmar y confirmar que oyen tu voz. A mi Hijo oíd. Gracias te damos, Padre, porque es lo único que oímos y esto nos hace discernir. Esto nos hace discernir lo que no proviene de ti. Esto nos hace despojarnos del viejo hombre. Esta palabra, esta voz nos hace despojarnos de la antigua manera de vivir. Porque tu voz siempre tiene un impacto de transformación. Si es tu voz, somos transformados. Si no es tu voz, seguimos conformados, seguimos escondiendo. Pero cuando tu voz irrumpe, cuando tu voz se habla, todo es transformado. Gracias porque nos llevas a responder a tu voz, a tu instrucción, para que volvamos, para que regresemos, para que perdonemos, para que demos, Señor. Somos sensibles a tu voz, haznos sensibles, Señor, a tu voz. Si Él hoy te está diciendo algo, familia, no lo deseches. Si Él está trayendo a tu mente, a tu pensamiento, algo que tienes que resolver, algo que tienes que arreglar, no lo deseches. Hazlo. Habla. Ve. Reconcíliate primero. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia. Pues esto es la mesa que Dios sirvió hoy para todos nosotros.